Un rey viudo se escondió en su propio castillo para espiar a la mujer con la que pensaba casarse. Usó magia de sangre y hechizos de espejo para ver la verdad. Su corazón, ya destrozado por la pérdida, se hizo pedazos de nuevo cuando vio su crueldad hacia sus hijos pequeños. Pero también vio algo inesperado. La callada mujer de limpieza que amaba a sus hijos tan fieramente como lo había hecho su propia madre. Lo que sucedió a continuación cambiaría todas sus vidas para siempre. Luciano Draven permanecía solo en la olvidada torre oeste del castillo de obsidiana, rodeado de 7 espejos encantados que pulsaban con una luz carmesí. Cada espejo reflejaba una cámara diferente de su dominio. La guardería donde dormían sus 3 hijos, el gran salón donde los pretendientes susurraban, las cámaras privadas donde Sarafinia Velo creía no ser observada. El ritual de sangre que había realizado a medianoche aún dejaba manchas oscuras en sus dedos. Respiró lentamente, algo innecesario para alguien que ya no necesitaba aire, y sintió el peso de lo que estaba a punto de hacer. Espiar a la mujer a la que había permitido entrar en su corazón no muerto, la mujer que su consejo esperaba que desposara, la mujer que podría convertirse en reina y madrastra de sus herederos, iba en contra de cada instinto de honor que había cultivado durante 4 siglos de gobierno. Pero algo había cambiado en los últimos meses, pequeñas cosas que le carcomían la mente. La forma en que la sonrisa de Sarafinia se tensaba cuando los trillizos lloraban, qué tan rápido su calidez se desvanecía cuando no había nobles observando, los sutiles comentarios sobre lo mucho más sencillo que sería gobernar sin 3 mocosos ruidosos estorbando. Hola, mi hermosa familia. Gracias por acompañarme en estos tiempos difíciles. Aprecio mucho su amor y apoyo. Finalmente estamos de vuelta para brindarles muchas más historias hermosas. Si ya están enganchados a la historia de hoy y listos para disfrutarla, hagan clic en suscribirse y déjenme saber en los comentarios desde dónde nos ven, porque mañana les traeré otra historia tan interesante como esta, y no querrán perdérsela. Ahora, comencemos. Los príncipes tenían apenas 6 meses de edad. Aiden, Silas y Rowan. 3 milagros nacidos en una tormenta de sangre y dolor. Luciano nunca había imaginado que los criaría solo. Durante 300 años había gobernado el dominio de Obsidiana junto a su reina, Evelyn. Habían esperado décadas para concebir, creyendo que la fertilidad vampírica era un regalo otorgado solo por magia ancestral y el momento perfecto. Cuando Evelyn finalmente quedó embarazada, todo el reino se regocijó, pero la alegría duró solo hasta aquella terrible noche en que los truenos sacudieron los muros del castillo y las parteras corrían por los pasillos con las manos ensangrentadas. Ella le había dado 3 hijos y luego se había desvanecido. Sus últimas palabras fueron un ruego susurrado que apenas pudo escuchar por encima de los llantos de los bebés. Protéjanlos, ámenlos, no permitan que nadie indigno se acerque a ellos. Luciano había enterrado a su reina en la cripta real y jurado sobre su tumba que preferiría gobernar solo por la eternidad antes que permitir que alguien falso tocara a sus hijos. Sarafinia Velo había entrado en su vida meses después del funeral. Hermosa, serena, una mujer noble de una familia poderosa que se movía por la corte como una luz de vela, atrayendo todas las miradas, dominando cada habitación. Al principio parecía genuinamente encantada por los príncipes. Los sostenía durante audiencias formales, se inclinaba sobre ellos para los dignatarios visitantes y publicaba declaraciones en las piedras de mensaje del castillo sobre lo dedicada que estaba a apoyar a Luciano en su dolor. Él se había permitido creerlo. Había querido creer que quizás podría tener ambas cosas. La familia que le había prometido a Evelyn
y una compañera para compartir la carga de la corona. Pero últimamente, cuando la corte se dispersaba y los escribas dejaban de observar, Sarafinia cambiaba. Su risa se evaporaba, su paciencia se volvía frágil, y Luciano comenzó a sospechar que su interés no estaba en el padre afligido o en los 3 herederos vulnerables, sino solo en la antigua corona y el poder que representaba. Una antigua tradición Draven había resurgido en sus recuerdos, la vigilia de las sombras, donde un gobernante desaparecía para probar el verdadero carácter de un posible consorte. Su abuelo lo había hecho, su bisabuela antes que él. El castillo mismo poseía la magia necesaria, espejos que mostraban la verdad, barreras que alteraban la percepción, hechizos de sombra que podían ocultar incluso a un rey de ojos mortales e inmortales por igual. Hace 3 días, Luciano había anunciado a su consejo que debía viajar al norte para negociar una tregua con una corte plateada, una misión diplomática que podría durar una semana completa. Sarafinia había quedado como la dama interina del castillo, con autoridad plena sobre la casa y la guardería. Solo las antiguas piedras y un puñado de espíritus vinculados conocían la verdad. Luciano nunca se había ido. Se había deslizado por senderos de sombras y se había encerrado en la torre oeste, activando una magia que no se usaba desde el reinado de su abuelo. Ahora, mientras la pálida luz del amanecer se filtraba por las estrechas ventanas de la torre, Luciano se sentó en el sillón similar a un trono tallado en piedra negra y fijó su mirada en el espejo que mostraba la guardería real. Las 3 cunas estaban una al lado de la otra, cada una marcada con un sigilo. Aiden con una luna creciente de plata, Silas con un cuervo de obsidiana, Rowan con una rosa espinosa. Suaves mantas bordadas por las propias manos de Evelyn cubrían a los bebés que dormían. Entonces Rowan comenzó a quejarse, un pequeño gemido que rápidamente se convirtió en un llanto completo. En segundos, sus hermanos se unieron a él, sus voces elevándose en el coro particular que señalaba hambre, incomodidad o simplemente la necesidad de ser abrazados. La puerta de la guardería se abrió. Sarafinia entró, todavía con la bata de seda carmesí que prefería para las mañanas tardías. Pero su rostro, el rostro que Luciano había besado apenas ayer antes de su supuesta partida, estaba completamente transformado. La gentil sonrisa que usaba en público había desaparecido, reemplazada por algo frío y afilado. Se detuvo en el umbral y miró a los 3 bebés que lloraban con un desprecio apenas disimulado. «Por los dioses infernales», murmuró. Su voz se transmitió perfectamente a través del espejo encantado. «Otra vez no. 3 de ellos? ¿Por qué tenían que ser 3? Las manos de Luciano se tensaron en los apoyabrazos, sus uñas se alargaron hasta convertirse en garras antes de que las forzara a retroceder. No podía bajar corriendo, todavía no. Necesitaba ver más. Necesitaba pruebas que satisficieran al consejo y silenciaran a cualquier aliado político que ella pudiera haber cultivado. Sarafinia se acercó a las cunas, pero no levantó a ninguno de los bebés. Los empujó con un dedo en sus mantas, revisándolos como si fueran ganado. «No estás mojado. Comiste hace 2 horas. Entonces, ¿cuál es tu problema ahora? Todo lo que hacen es gritar y exigir y evitar que tenga un solo momento de paz». Los príncipes lloraron más fuerte, extendiendo pequeñas manos hacia ella, desesperados por consuelo. «Sobre todo tú», siseó Sarafinia a Aiden, cuyos llantos eran los más fuertes. «Siempre eres el instigador. Si yo mandara». Se detuvo. Miró a su alrededor como si recordara que incluso las paredes podían tener oídos. Luego bajó la voz a algo que Luciano tuvo que esforzarse por oír. «Si yo mandara,
Todos ustedes estarían en un monasterio el próximo mes, lejos, olvidados, y este castillo finalmente sería mío. Se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta tras ella y ahogando los desesperados lamentos de los bebés. En la torre, la visión de Luciano parpadeó en rojo en los bordes. Sus colmillos se extendieron por completo, y la temperatura en la cámara se desplomó hasta que se formó escarcha en el cristal del espejo. Esa mujer, esa criatura que vestía la nobleza como un disfraz, acababa de amenazar a sus hijos, acababa de revelar una conspiración para eliminarlos de la línea de sucesión. Pero aún así, se forzó. Necesitaba más, necesitaba verlo todo. El espejo mostraba a Sarafinia moviéndose hacia el gran salón donde se sirvió vino y se acomodó en un sofá de terciopelo, tomando un libro de genealogía de la corte como si los niños que lloraban a 3 pasillos de distancia simplemente no existieran. Pasaron 5 minutos, 10, 20. Los llantos de los bebés se hicieron más fuertes y desesperados. Luciano estaba a punto de abandonar la prueba por completo cuando escuchó una puerta abrirse en el pasillo de la guardería. No la entrada principal, sino el pasillo de los sirvientes. Una figura con un sencillo vestido azul y un delantal blanco se apresuró a entrar en escena. Mara Lorena, la mujer de limpieza que trabajaba en los rincones olvidados del castillo y casi no hablaba con nadie. No debería haber estado allí. Su turno no comenzaba hasta la tarde, pero se dirigió directamente a la guardería. Empujó la puerta y corrió hacia los bebés que lloraban con la urgencia de alguien que escucha a un ser querido sufriendo. «Shh, mis pequeños príncipes», susurró, tomando a Rowan en sus brazos primero, luego equilibrando a Silas contra su hombro mientras mantenía una mano en el pecho de Aiden. «Estoy aquí. No están solos. Estoy aquí». Y luego comenzó a cantar. El corazón muerto de Luciano se retorció dolorosamente en su pecho. La melodía, conocía esa melodía. Era la nana que Evelyn solía tararear mientras paseaba por las almenas del castillo durante su embarazo. La que había cantado a los recién nacidos en esas breves horas antes de su muerte. Solo 3 personas en todo el reino habían conocido esa canción. Evelyn, Luciano y la joven sirvienta que había estado presente en la cámara de parto esa terrible noche. La misma sirvienta que ahora estaba en su guardería, con lágrimas corriendo por su rostro mientras mecía a sus hijos y cantaba la nana de su difunta esposa. Los bebés se calmaron al instante, pequeños dedos aferrándose al vestido de Mara, pequeñas caras pegadas a su hombro como si reconocieran la seguridad misma. Luciano miró fijamente el espejo. Una revelación se estrelló sobre él como una tormenta de invierno. Mara no era solo una mujer de limpieza, era la confidente de Evelyn, aquella en quien su reina había confiado sus últimas palabras, aquella que había hecho un juramento de sangre y dolor para proteger a los príncipes, y había tomado un puesto de sirvienta, invisible, ignorada, sin poder, solo para permanecer cerca de ellos. Mientras la mujer a la que Luciano casi le había propuesto matrimonio estaba sentada en el gran salón bebiendo vino y tramando destruir a su familia, la mujer que todos ignoraban era lo único que se interponía entre sus hijos y el abandono. «Esta prueba», susurró Luciano a la torre vacía, su voz ronca por la emoción que había intentado enterrar durante meses, «apenas ha comenzado. Y nadie, ni Sarafinia, ni el consejo, ni siquiera yo, está preparado para lo que revelará». Para el mediodía, el espejo encantado mostró a Luciano una actuación digna de la mejor compañía de teatro del dominio de Obsidiana. Sarafinia descendió la gran escalera con un vestido de seda azul medianoche, su cabello oscuro recogido en un elaborado estilo adornado con peinetas de plata. Se movió por el gran salón con gracia practicada,
asintiendo a los consejeros, tocando brazos con la cantidad justa de familiaridad, su sonrisa cálida y tranquilizadora. «Mis señores», se dirigió a los miembros del consejo reunidos, su voz con la mezcla perfecta de deferencia y confianza. «El rey Luciano me confió el mantenimiento de la estabilidad durante su ausencia. He revisado los informes de grano de las provincias orientales. Las proyecciones de cosecha son prometedoras, pero deberíamos aumentar las reservas antes del invierno». El consejero Terán, un vampiro casi tan antiguo como Luciano, asintió con aprobación. «Consejo sabio, dama Velo. El rey eligió bien al dejarla a cargo de los asuntos». «Solo espero servir al reino», respondió Sarafinia, bajando los ojos con modestia. «Y por supuesto, cuidar a nuestros preciosos príncipes. Ellos son mi preocupación constante». Luciano observó desde la torre con la mandíbula tensa. Ella hablaba de los bebés con tal ternura que incluso él podría haberlo creído si no la hubiera visto 2 horas antes de pie sobre sus cunas, llamándolos parásitos entre dientes. La reunión continuó. Sarafinia hizo sugerencias sobre rutas comerciales, hizo preguntas incisivas sobre las lealtades de las familias nobles y sutilmente se posicionó como indispensable. Era competente, Luciano tuvo que admitir, políticamente astuta. Bajo otras circunstancias, podría haber sido una reina formidable. Pero luego el consejo levantó la sesión, y Luciano desvió su atención a un espejo diferente, el que mostraba el pasillo de la guardería. Mara salió de los aposentos de los sirvientes, llevando una canasta de ropa recién lavada. Se detuvo en la puerta de la guardería, escuchando. Luego se deslizó dentro. Los príncipes estaban despiertos, pero tranquilos, mirando el móvil de estrellas de cristal que colgaba sobre sus cunas. «Buenos días, pequeños», susurró Mara, dejando su canasta. Se acercó a cada cuna, revisando mantas y ajustando almohadas con la cuidadosa atención de alguien que había hecho esto 1000 veces. «¿Durmieron bien?» Su madre solía decir que los bebés sueñan con la luz de las estrellas. «Me pregunto si ustedes sueñan con ella». Tomó a Silas, quien había comenzado a quejarse, y se sentó en la mecedora cerca de la ventana. «Déjenme contarles sobre el día en que nacieron», murmuró. Su voz era tan suave que el espejo encantado apenas la captó. Hubo una tormenta, la peor en un siglo. Los relámpagos partían el cielo, y su madre era tan valiente. Sabía lo que se avecinaba, pero nunca dejó de luchar para traerlos a este mundo. Luciano se inclinó, transfigurado. Nadie hablaba de la muerte de Evelyn. La corte había decidido colectivamente que era un tema demasiado doloroso para su rey afligido. Pero Mara hablaba de ella como si aún estuviera presente, como si su memoria mereciera vivir en los oídos de sus hijos. «Me hizo prometer», continuó Mara, meciéndose suavemente. Dijo: «Mara, si algo me sucede, cuídalos. Necesitarán a alguien que me recuerde, que pueda contarles historias cuando el dolor de su padre los silencie». Una lágrima se deslizó por su mejilla. «He mantenido esa promesa, mi príncipe, todos los días». Metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó un pequeño envoltorio de tela. Dentro había 3 cordones trenzados, de plata, negro y rojo, cada uno atado con un nudo intrincado. Luciano los reconoció de inmediato. Amuletos protectores de la antigua magia, del tipo que Evelyn solía tejer. Mara colgó uno sobre cada cuna, susurrando palabras en la lengua ancestral que incluso la audición mejorada de Luciano no pudo captar del todo. En el ala de los sirvientes, 2 sirvientas se acurrucaron cerca del hogar de la cocina, sus voces bajas. «¿Viste a la dama Velo esta mañana?», preguntó la más joven. Todo sonrisas y gracia en el gran salón. «¿Y la escuchaste en la guardería al amanecer?», replicó la sirvienta mayor. «Estaba trayendo sábanas limpias, estaba llamando cargas a esos pobres bebés.
Dijo que deseaba que solo hubiera uno, o mejor aún, ninguno. Shh. Si te oye, no. Está demasiado ocupada jugando a ser reina. La sirvienta mayor negó con la cabeza. Gracias a los dioses antiguos por Mara. Ella es la única que realmente se preocupa por esos niños. La he visto saltarse comidas para sentarse con ellos cuando están inquietos. Es más madre para ellos de lo que esa víbora ambiciosa jamás será. Lo sabe la dama Velo. Sabe que todos dependen de Mara, pero cada vez que el rey enviaba mensajes preguntando por los príncipes, la dama Velo se aseguraba de ser ella quien los sostenía para los escribas del retrato, llevándose todo el crédito mientras Mara friega los suelos. Esa tarde, Luciano observó cómo Sarafinia entraba a la guardería con una noble visitante, dama Cordelia de los territorios occidentales, cuyo apoyo sería valioso en cualquier futura coronación. «Aquí es donde duermen los pequeños príncipes», dijo Sarafinia cálidamente, señalando la habitación. «Yo superviso personalmente cada detalle de su cuidado». Mara estaba en una esquina doblando mantas. Mantuvo la vista baja, tratando de ser invisible. «¡Qué encanto!», arrulló la dama Cordelia, acercándose a las cunas. «Son niños preciosos. El reino está verdaderamente bendecido. Me gusta pensar en ellos como...» Sarafinia se detuvo abruptamente. Su sonrisa se congeló cuando Aiden comenzó a llorar. Luego Rowan, luego Silas. La dama Cordelia pareció divertida. «Hora de comer». «En realidad», dijo Sarafinia, su voz tensa, «se suponía que la nodriza los tendría tranquilos antes de esta reunión». «¡Tú! ¡Ahí!», chasqueó los dedos hacia Mara. «Déjalos. Necesito este espacio para una conversación privada». Mara levantó la vista confundida. «Mi dama, ellos necesitan». Dije, «¡Déjalos!». Los ojos de Sarafinia brillaron peligrosamente. «La dama Cordelia y yo tenemos asuntos importantes que discutir. Los llantos se detendrán eventualmente, pero me estás desafiando». Sarafinia dio un paso adelante. Su voz bajó a un siseo que la dama Cordelia no pudo escuchar por encima de los llantos de los bebés. «Conoce tu lugar, mujer de limpieza, o te encontrarás fregando los pisos de las mazmorras en su lugar». Las manos de Mara temblaron, pero hizo una reverencia profunda y se retiró de la habitación, lanzando una mirada angustiada a los bebés que gritaban. En la torre, las garras de Luciano perforaron los apoyabrazos de su silla, dejando profundos surcos en la piedra. Esa noche, después de que la dama Cordelia se marchara y el castillo se sumiera en el crepúsculo, la atención de Luciano fue capturada por el movimiento en uno de los espejos auxiliares, el que mostraba el salón oriental rara vez usado. Sarafinia estaba de pie con una figura envuelta en túnicas de sombra, del tipo que usaban los consejeros especializados en formas de asesoramiento menos agradables. «El momento debe ser perfecto», decía la figura encapuchada. «La gente lo ama como a un padre afligido. Si algo les sucediera a los niños primero, un trágico accidente, tal vez, él estaría devastado, vulnerable. Entonces, después de un periodo de luto adecuado, necesitaría consuelo», terminó Sarafinia, su voz fría y calculadora. «Alguien que lo ayudara a superar el dolor, alguien en quien ya confíe». «Precisamente. Y una vez que seas reina, bueno, las viudas se vuelven a casar todo el tiempo en nuestro mundo, especialmente cuando una desafortunada enfermedad ataca. Los príncipes son el obstáculo», dijo Sarafinia rotundamente. «Una vez que sean eliminados, todo lo demás encajará. El consejo ya me considera capaz de gobernar». «Entonces procedemos como se discutió. El monasterio los aceptará dentro del mes. Se les pagará el doble para asegurar que los niños simplemente se desvanezcan de la memoria». Luciano se levantó bruscamente.
El movimiento hizo que su silla se cayera. Su visión se tiñó de carmesí. El poder crepitaba en el aire a su alrededor. Esto no era simple ambición. No era una mujer a la que simplemente no le gustaban los niños. Era un complot para asesinar a sus herederos, y posiblemente a él. La prueba había revelado algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. Sarafinia no era indigna de la corona. Era una amenaza directa a todo lo que él había jurado proteger. Y en algún lugar debajo, en los pasillos sombríos de su castillo, una mujer de limpieza con antiguos amuletos protectores en sus bolsillos era la única barrera entre sus hijos y la eliminación. Luciano apretó la palma de la mano contra el espejo que mostraba la guardería donde Mara había regresado, a pesar de las órdenes de Sarafinia, meciendo a los 3 bebés mientras cantaba la nana de Evelyn. «Aguanta», le susurró a su imagen. «Solo aguanta un poco más». La hora de la verdad se acercaba, pero primero necesitaba cada pieza de evidencia encerrada en estos espejos, pruebas irrefutables que justificarían lo que estaba a punto de desatar. Luciano no podía apartar la mirada del espejo. Mara estaba sentada en la mecedora, los 3 príncipes acunados en sus brazos de alguna manera, Aiden contra su pecho, Silas acurrucado en el hueco de su codo izquierdo, Rowan anidado contra su hombro derecho. Debería haber sido imposible sostener a 3 bebés a la vez, pero ella lo manejaba con la facilidad practicada de alguien que lo había hecho innumerables veces. La nana continuó, suave y dolorosamente familiar. Estrellas arriba y sombras profundas, guarden estas almas mientras los reinos duermen. Luna y magia, sangre y hueso, son amados, no están solos. Evelyn solía cantar esas palabras. Luciano recordó haberla visto pasear por las almenas durante su embarazo. Una mano en su vientre hinchado, esa melodía flotando en el aire nocturno como una oración. La herida que había tratado de sellar con el deber y la distancia se abrió de nuevo. 6 meses. Habían pasado 6 meses desde que había sostenido a su esposa moribunda, desde que había sentido su sangre enfriarse en sus manos, desde que había escuchado sus últimos suspiros entre los primeros gritos del recién nacido. Apenas se había permitido llorar. Un reino no podía llorar para siempre. Los herederos necesitaban protección. La corte necesitaba estabilidad, pero al ver a Mara mecer a sus hijos, al verlos tranquilos en sus brazos cuando momentos antes habían estado gritando, Luciano sintió el peso total de todo lo que había perdido estrellarse sobre él como una ola de medianoche. 6 meses antes, la cámara de parto. El trueno sacudía los cimientos del castillo. Los relámpagos hendían el cielo en horquillas blancas y dentadas, iluminando el caos dentro de la cámara real. «¡Más toallas!», gritó la partera principal. «¡Y que alguien traiga al rey ahora!». Luciano irrumpió por la puerta, sus túnicas formales del consejo abandonadas en algún lugar del pasillo. Evelyn yacía en la cama, su rostro pálido como la luz de la luna, su camisón empapado en sangre y sudor. «¡Luciano!», jadeó, extendiendo su mano con dedos temblorosos. Él tomó su mano, la llevó a sus labios. Estoy aquí, amada». Algo anda mal. Sus ojos, esos hermosos ojos ámbar que lo habían cautivado hace 300 años, se llenaron de lágrimas. «Puedo sentirlo. Los bebés vienen, pero yo no creo que sea lo suficientemente fuerte». «No digas eso». Su voz se quebró. «Eres la persona más fuerte que conozco. Has sobrevivido guerras, plagas, intentos de asesinato». «Esto es diferente». Ella le apretó la mano con una fuerza sorprendente. «Prométeme algo. Si no sobrevivo esta noche, Evelyn, prométeme». Su voz se alzó desesperada. «Promete que los protegerás. A los 3.
No dejes que nadie se acerque a ellos, que no los ame de verdad. No dejes que la ambición o la política destruyan lo que hicimos juntos. Lo prometo. Por mi linaje, por mi corona, por todo lo que soy, lo prometo. Las parteras pululaban a su alrededor. Su Majestad necesita retroceder. El primer niño está llegando. Las siguientes horas se desdibujaron en gritos y sangre, y el abrumador aroma de la magia y la mortalidad entrelazados. El primer grito atravesó el aire, fino y débil pero feroz. ¡Un niño!, anunció la partera, luego otro niño, y finalmente, mientras la luz del amanecer se deslizaba por las ventanas, un tercer hijo, Su Majestad, 3 príncipes, 3 herederos, 3 milagros. Pero Evelyn se desvanecía. Luciano se arrodilló junto a la cama, acunándola contra su pecho, mientras las parteras se apresuraban a su alrededor, tratando de detener la hemorragia. «Quédate conmigo», suplicó. «Por favor, Evelyn, quédate». «No puedo». Su voz era apenas un susurro. «Pero necesitan a alguien que me recuerde, alguien que les cuente historias». Extendió una mano ensangrentada, agarrando débilmente el aire. Una joven sirvienta, apenas de 20 años, con cabello oscuro y ojos asustados, dio un paso adelante instintivamente. Evelyn le agarró la muñeca, manchando de sangre la piel de la muchacha. «¿Tu nombre?» «Soy Mara, Su Majestad. Mara Lorena». «Mara». Los ojos de Evelyn se fijaron en los suyos con desesperada intensidad. «Me estoy muriendo. Puedo sentir el velo entre mundos adelgazarse, pero mis hijos...» Miró a los 3 bebés envueltos que estaban siendo limpiados por las parteras. «Necesitan a alguien. Alguien que los cuide cuando el dolor haga que mi esposo se aparte. Alguien que me recuerde por ellos. Su Majestad, yo solo soy una. ¡Prométemelo!». El agarre de Evelyn se tensó. Una fuerza sobrenatural la inundó en esos momentos finales. «Juramento de sangre, Mara Lorena. Promete que los protegerás, los amarás como yo lo habría hecho». Los ojos de Mara se llenaron de lágrimas. «Lo prometo. Lo juro por mi vida, Su Majestad». «Gracias». Evelyn soltó su muñeca donde permanecía una huella carmesí. «Te necesitarán más de lo que nadie sabe». Luego se volvió hacia Luciano, le tocó el rostro una última vez y susurró. «Aiden, Silas y Rowan, esos son sus nombres. Diles que su madre los amó más que a la luz de las estrellas». Y se fue. Luciano parpadeó, volviendo al presente por el sonido de una puerta que se cerraba en el espejo. Mara había terminado de acomodar a los príncipes y salía de la guardería. Sus hombros caídos por el agotamiento, desvió su atención a un espejo diferente, uno que mostraba los aposentos de los sirvientes en el ala este del castillo. La habitación de Mara era apenas más grande que un armario de almacenamiento, una cama estrecha, un simple lavabo, un baúl para sus pocas posesiones. Cerró la puerta tras ella y se apoyó en ella, finalmente permitiéndose desahogarse. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se presionaba la mano en la boca, ahogando los sollozos. De debajo de su almohada sacó un trozo de cinta azul descolorida, del mismo color que el vestido de día favorito de Evelyn. Lo apretó contra su pecho, meciéndose ligeramente. «Lo estoy intentando», susurró a la habitación vacía. «Lo estoy intentando, mi reina, pero ella quiere hacerles daño. Esa mujer quiere enviarlos lejos o algo peor. Y yo solo soy una sirvienta. ¿Cómo se supone que voy a detenerla?». Miró su muñeca donde permanecía una cicatriz tenue. El fantasma de la huella ensangrentada de Evelyn nunca se había desvanecido por completo a pesar de 6 meses de fregar pisos. «Me pediste que los protegiera, lo juré por mi vida, pero si ella descubre lo que sé, si se da cuenta de que la estoy observando...». La voz de Mara se endureció. «Entonces
Moriré manteniendo esa promesa, tal como tú lo hiciste al traerlos a este mundo. Se ató la cinta alrededor de su muñeca, escondiéndola debajo de su manga, y enderezó los hombros. Un día más. Puedo aguantar un día más. Y quizás el rey regrese. Quizás vea la verdad. En la torre, Luciano se puso de pie abruptamente, las piezas encajando con una claridad devastadora. La nana, los amuletos protectores, la forma en que sostenía a los bebés como si lo hubiera hecho desde su nacimiento, porque había estado allí desde su nacimiento. Había estado en esa cámara empapada de sangre, había recibido la última orden de su esposa moribunda y había llevado esa carga sola durante 6 meses, mientras él se ahogaba en el dolor y el deber, mientras cortejaba a una víbora. Mientras estaba ciego a todo excepto a su propio dolor, Mara había estado manteniendo su promesa. Todos los días, todas las noches, en silencio e invisibilidad, había sacrificado cualquier oportunidad de una vida mejor para permanecer cerca de 3 bebés que ni siquiera podían saber lo que ella había renunciado por ellos. Y ahora estaba en peligro por su culpa. Porque él había traído a Sarafinia a sus vidas, porque su prueba había permitido que esa criatura mostrara su verdadera naturaleza. «Lo siento», susurró Luciano al espejo, que mostraba la pequeña habitación de Mara, aunque ella no podía oírlo. «Siento no haberte visto. Siento no haberme dado cuenta. Quería ir a ella ahora, revelarse, agradecerle, prometerle el mundo por lo que había hecho, pero no podía. Todavía no. La prueba tenía que seguir su curso. Necesitaba pruebas innegables del complot de Sarafinia, suficientes para justificar su exilio ante el Consejo, suficientes para evitar disturbios civiles cuando expulsara a una mujer noble amada por la mitad de la corte. Y eso significaba observar, esperar. Significaba obligar a Mara a enfrentar el peligro sola unos días más, mientras él reunía pruebas. «Perdóname», dijo, presionando la palma de la mano contra el frío cristal del espejo. «Solo aguanta. Te veo ahora. Y cuando esto termine, juro por la memoria de Evelyn, nadie volverá a ignorarte como si fueras invisible». Pero incluso mientras hacía esa promesa, el temor se enroscaba en su pecho. Porque los espejos mostraban a Sarafinia paseando por sus aposentos, discutiendo plazos con su consejero de sombras, y el plazo del que hablaban se acercaba rápidamente. Quizás tenía 3 días antes de que se movieran contra los príncipes. 3 días para reunir pruebas, 3 días para preparar su contraataque. 3 días para esperar que el coraje de Mara y un juramento de sangre hecho en los últimos momentos de una reina moribunda fueran suficientes para mantener vivos a sus hijos. La mañana siguiente trajo visitas, 3 nobles menores de los territorios del sur. Sus lealtades aún no declaradas en la tranquila danza política que rodeaba la esperada coronación de Sarafinia. Luciano observó a través de los espejos cómo ella orquestaba la actuación con precisión calculada. «Lord Whisper, Dama Caín, qué alegría verlos». Sarafinia se deslizó por la sala de recepción, vestida con seda gris paloma, que hablaba de un luto de buen gusto y un servicio humilde. «Sé que son tiempos difíciles con nuestro amado rey atendiendo asuntos diplomáticos, pero el reino perdura». «¿Y los jóvenes príncipes?», preguntó Dama Caín. «Hemos oído cosas tan encantadoras sobre cómo los ha cuidado en ausencia del rey Luciano». «Son mi mayor alegría». La sonrisa de Sarafinia era radiante. «De hecho, ¿por qué no los hago bajar? Deberían conocer a los leales súbditos de su padre», chasqueó los dedos hacia un sirviente cercano. «Traigan a los príncipes de inmediato». Minutos después, aparecieron 3 nodrizas llevando a los bebés, pero Luciano notó que Mara no estaba entre ellas. Los bebés se veían incómodos en sus formales ropones de bautizo, sus pequeñas caras arrugadas por el disgusto.
¿No son preciosos?, arrulló Sarafinia, tomando a Aiden de la nodriza y sosteniéndolo como un trofeo. El bebé inmediatamente comenzó a quejarse. El futuro del linaje Draven. Hermosos niños, asintió Lord Whisper. Rasgos fuertes, serán excelentes herederos. Los quejidos de Aiden aumentaron a llanto. Luego Silas se unió. La sonrisa de Sarafinia se tensó casi imperceptiblemente. Los niños pueden ser tan caprichosos, dijo a la ligera, devolviéndole bruscamente a Aiden a la nodriza. Llévenlos de nuevo arriba ahora. En el momento en que los nobles no pudieron ver su rostro, su expresión se transformó en algo frío e irritado. Hizo un gesto de desdén mientras las nodrizas se apresuraban con los bebés que lloraban. «¿Dónde está esa mujer?», siseó Sarafinia a su asistente personal. «La mujer de limpieza que siempre está merodeando por ahí. Mara, mi dama, está en la guardería». «Por supuesto que sí». La mandíbula de Sarafinia se apretó. «Me encargaré de ella en breve». 20 minutos después, Sarafinia irrumpió en la guardería como una tormenta carmesí. Mara estaba allí, habiendo tomado a los príncipes de las nodrizas aturdidas. Los sostenía a los tres contra su pecho, cantando suavemente mientras se calmaban. «¡Usted!». La voz de Sarafinia resonó como un latigazo. Mara levantó la vista, apretando instintivamente el agarre sobre los bebés. «¿Qué cree que está haciendo exactamente?». Sarafinia se acercó sigilosamente. «Dejé instrucciones específicas de que las nodrizas debían encargarse de los príncipes hoy». «Estaban llorando, mi dama. Yo solo». «¿Usted solo qué? ¿Decidió que sabe más que yo?». La voz de Sarafinia se alzó. «Los está haciendo débiles. Los niños consentidos necesitan aprender independencia, no aferrarse a alguna sirvienta de bajo rango cada vez que lloriquean. Tienen 6 meses, mi dama». La voz de Mara era tranquila pero firme. «Necesitan consuelo y calidez. Necesitan saber que están seguros. Necesitan aprender que el mundo no gira en torno a sus demandas». El rostro de Sarafinia se enrojeció de rabia. «Los carga demasiado, los abraza, les está enseñando a ser indefensos. Les estoy enseñando que son amados». Las palabras flotaron en el aire como un desafío. Sarafinia se quedó muy quieta. «¿Qué me dijo?». En la torre, Luciano se inclinó, cada músculo tenso. La temperatura en la guardería había bajado varios grados. Podía ver la escarcha formándose en los bordes del espejo, respondiendo a su creciente furia. Dije. Mara levantó la barbilla a pesar del miedo en sus ojos. «Les estoy enseñando que son amados porque lo son. Su madre los amaba, su padre los ama y yo. Usted no es nada». Sarafinia acortó la distancia entre ellos en 3 zancadas. «Usted es una mujer de limpieza, friega pisos, vacía orinales. No presuma de educarme sobre cómo cuidar a los herederos reales. Entonces cuídelos usted misma». «Mi dama». La voz de Mara tembló, pero no se quebró. «Abrácelos, consuélelos, cánteles. Pero no me pida que los deje llorando cuando tengo el poder de ayudar». La mano de Sarafinia se lanzó hacia Rowan, los dedos curvados como garras. Mara giró su cuerpo, protegiendo a los 3 bebés con su figura. La mano de Sarafinia golpeó el hombro de Mara en su lugar, el golpe lo suficientemente fuerte como para hacerla tropezar. En la torre, Luciano se puso de pie de golpe, la magia de las sombras explotando a su alrededor. Los espejos traquetearon en sus marcos. Estuvo a medio segundo de abandonar la prueba por completo, de manifestarse en esa guardería, pero Mara se enderezó, no gritó, no retrocedió. «Puede golpearme si le place, mi dama». Su voz seguía envuelta en terciopelo. «Pero no dejaré a estos niños solos, no mientras me necesiten». Los ojos de Sarafinia brillaron con furia. Por un momento, Luciano pensó que podría atacar de nuevo.
Pero ella retrocedió, respirando con dificultad, y se alisó el vestido con manos temblorosas. «¡Fuera!», dijo, su voz peligrosamente suave. «Llévelos y piérdase de mi vista. Pero sepa esto, mujer de limpieza. Cuando sea reina, usted será la primera sirvienta que despida, y me aseguraré de que ninguna otra casa noble en este dominio vuelva a emplearla. Fregará cunetas en la ciudad baja por el resto de su miserable vida». Mara hizo una reverencia lo mejor que pudo mientras sostenía a 3 bebés. «Como mi dama desee», huyó de la guardería, pero no antes de que Luciano viera las lágrimas correr por su rostro. Esa noche, Sarafinia convocó al personal de la casa al salón de los sirvientes. Luciano observaba a través de un espejo colocado cerca de la entrada de la cocina. «Quiero dejar algo perfectamente claro», anunció Sarafinia, su voz con la autoridad de alguien que ya se creía coronada. «Hay una jerarquía en este castillo. Yo estoy en su cúspide en ausencia del rey. Cuando doy órdenes, deben ser seguidas sin cuestionamientos ni vacilaciones». Dejó que su mirada recorriera a los sirvientes reunidos. «He notado a ciertos individuos que parecen creer que saben más, que contrarrestan mis instrucciones con respecto al cuidado de los príncipes. Esto termina ahora». Varios sirvientes miraron nerviosamente a Mara, quien estaba en el rincón trasero, con los ojos bajos. «Si me entero de que alguien ha tomado partido por el personal subordinado en lugar de mis órdenes explícitas, habrá consecuencias. Despido inmediato, lista negra, y dependiendo de la gravedad de la insubordinación». Hizo una pausa, dejando la amenaza en el aire. «Bueno, las mazmorras son bastante espaciosas en esta época del año». Los sirvientes se removieron incómodos. Nadie habló. «Eso es todo. Vuelvan a sus deberes». Mientras el personal se dispersaba, Luciano vio a 2 de los sirvientes mayores evitar deliberadamente el contacto visual con Mara. El miedo había hecho su trabajo. Estaba siendo aislada, cortada de cualquier posible aliado. Bien entrada la noche, después de que el castillo se hubiera sumido en un sueño inquieto, Luciano observó a Sarafinia sentada en el escritorio de su aposento. Sacó un pergamino sin sello real, correspondencia personal que no sería registrada por los escribas del castillo. Escribió con cuidado, su letra elegante. «El plazo debe acelerarse. El rey regresa en 3 días. Los niños deben ser retirados antes de su llegada. Hagan que los hermanos preparen el santuario. Díganles que pagaré el triple de la cantidad acordada por aceptación inmediata y discreción absoluta, sin visitas, sin correspondencia. Los príncipes deben desaparecer como si nunca hubieran existido». Selló la carta con cera de color rojo oscuro. No era el escudo de su familia, sino un simple. Luciano reconoció con frío pavor la espina retorcida de la Orden del Velo Carmesí, una secta religiosa conocida por acoger a niños inconvenientes de familias nobles y asegurar que nunca regresaran. Sarafinia llamó a un mensajero, uno que había traído de su propio hogar, leal solo a ella. «Cabalga toda la noche», le instruyó. «Esto debe llegar al prior Malaquías al amanecer, o desearás no haber nacido jamás». El mensajero hizo una reverencia y desapareció en la oscuridad. A la mañana siguiente, Mara limpiaba el gran salón cuando encontró una carta que se había deslizado detrás de una de las mesas laterales ornamentadas. El sello estaba roto. Alguien ya la había leído. Miró a su alrededor para asegurarse de que estaba sola. Luego desdobló el pergamino. La sangre se le heló. Era una respuesta del prior Malaquías. «El santuario está preparado. Envíen a los niños en la noche de la luna nueva. Nos aseguraremos de que nunca sean encontrados. El oro ha sido recibido». En la parte inferior, apenas visible, estaba el sello del velo carmesí, una rosa espinosa goteando lo que parecía inquietantemente sangre.
Las manos de Mara temblaron. La luna nueva era en 2 días. Levantó la vista hacia el gran salón vacío, hacia el trono donde Luciano debería haber estado sentado, hacia el castillo que de repente se sentía como una trampa cerrándose alrededor de 3 bebés indefensos. «Por favor», susurró al rey ausente, al fantasma de su reina muerta, a cualquier dios que pudiera estar escuchando. «Por favor, regresa. No sé cuánto tiempo más podré protegerlo sola». Pero el castillo permaneció en silencio, y las sombras parecieron hacerse más profundas, y en algún lugar a lo lejos un reloj sonó, contando las horas hasta que el plan de Sarafinia se pusiera en marcha. Mara no podía dormir. La carta del prior Malaquías ardía en su memoria como una marca. 2 días hasta la luna nueva. 2 días hasta que Sarafinia intentara hacer desaparecer a los príncipes. Estaba acostada en su estrecha cama, mirando el techo, cuando escuchó voces en el pasillo exterior. Bajas y urgentes. 3 baúles, no más. No podemos llamar la atención. Y el carruaje arreglado llega a medianoche en la luna nueva, la puerta trasera por donde llegan las entregas de la cocina. Nadie lo notará en la oscuridad. Mara pegó la oreja a la puerta, apenas respirando. La dama Sarafinia dijo que empacáramos ropa de abrigo para los niños. Un viaje largo, dijo. ¿A dónde? Mejor no preguntamos, pero la oí mencionar un monasterio en los páramos del norte, donde la nieve nunca se derrite y los visitantes nunca llegan. Las voces se desvanecieron por el pasillo. Mara se vistió rápidamente, su corazón golpeaba con fuerza. Necesitaba respuestas, respuestas reales, no solo fragmentos de conversaciones escuchadas, y sabía exactamente dónde buscar. El ala antigua del castillo de obsidiana estaba prohibida para la mayoría de los sirvientes. Pasillos ancestrales donde las piedras recordaban siglos de gobierno Draven y susurraban secretos a quienes escuchaban. Mara solo había estado allí una vez, hace 6 meses, cuando la reina Evelyn le había pedido que recuperara algo de la capilla privada. Ahora, llevando una sola vela, Mara navegó por los polvorientos pasadizos. Telarañas colgaban como mortajas fúnebres. Sus pasos resonaban extrañamente, como si el propio castillo contuviera el aliento. Recordó el camino. A la izquierda, en la galería de retratos, a través del salón de vidrieras, bajando las escaleras de caracol que olían a incienso antiguo y a magia aún más antigua. La puerta de la capilla estaba al final de un pasillo revestido con tapices descoloridos. Estaba cerrada con llave, por supuesto, pero Mara había guardado la llave que Evelyn le dio ese día, que llevaba en una cadena alrededor de su cuello debajo del vestido. La cerradura hizo clic. La puerta se abrió con un gemido de bisagras ancestrales. Dentro, la luz de la luna se filtraba a través de una ventana circular sobre un pequeño altar. Velas reposaban en soportes en las paredes sin encender durante meses. El aire sabía a abandono y a dolor. La llama de la vela de Mara parpadeó mientras se acercaba al altar. Detrás de él se erguía una estatua de una diosa ancestral, la Dama de las Sombras, patrona de madres y protectoras. A sus pies de piedra yacían ofrendas, flores secas, un juguete de madera de niño, un diario encuadernado en cuero. El aliento de Mara se contuvo. Conocía ese diario. Había visto a Evelyn escribiendo en él durante tardes tranquilas. Con manos temblorosas, lo abrió. Si estás leyendo esto, probablemente estoy muerta, y si eres Mara, mi fiel amiga, mi guardiana elegida, entonces mis hijos te necesitan ahora más que nunca. Las lágrimas empañaron la visión de Mara. Las parpadeó y continuó leyendo. He visto el futuro en sueños, como a veces lo hace nuestro linaje. He visto a Luciano solo, afligido, vulnerable a quienes usarían su dolor contra él. He visto a una mujer de rojo que sonríe con veneno en los labios. He visto a mis hijos en peligro.
La siguiente entrada estaba fechada 3 días antes del nacimiento de los trillizos. Luciano no lo sabe, pero he preparado protecciones. Escondidos por todo el castillo hay amuletos que he tejido con sangre y luz de luna. En esta capilla, en el cajón debajo de los pies de la diosa, he dejado algo para quien cuide a mis hijos, una piedra guardiana clave a su sangre. Si alguna vez están en peligro mortal, arderá con fuerza. Quien la sostenga lo sabrá. Mara se arrodilló ante la estatua y encontró el cajón oculto. Dentro yacía una suave piedra negra del tamaño de un huevo de petirrojo, grabada con runas plateadas que brillaban débilmente a la luz de la vela. En el momento en que sus dedos la tocaron, la piedra brilló con calor. No lo suficiente como para quemar, pero sí para enviar un mensaje claro. Los príncipes están en peligro. Ahora lo sé, susurró Mara. Lo sé, mi reina, lo estoy intentando. Pasó la página y encontró una última entrada. Si Luciano se aflige demasiado, si no puede ver con claridad, puede recurrir a las viejas costumbres. La vigilia de las sombras, la prueba del consorte. Nuestros ancestros la usaron cuando no podían confiar en su propio juicio. El gobernante desaparece, pero observa desde lugares ocultos. Mara, si Luciano desaparece en una misión diplomática y deja a alguien más a cargo, sabe esto. Él no se ha ido realmente. Está observando, probando, y debes aguantar hasta que se revele. La mano de Mara voló a su boca. La misión diplomática, el momento demasiado conveniente, la forma en que Sarafinia había parecido casi aliviada cuando Luciano anunció su partida. Él todavía está aquí, respiró. Ha estado observando todo el tiempo. Pero si estaba observando, ¿por qué no había detenido a Sarafinia? ¿Por qué no había intervenido? A menos que necesite pruebas, evidencia que el consejo no pueda negar, lo que significaba que Mara estaba sola por 2 días más. 2 días más para mantener seguros a los príncipes. Mientras Luciano reunía las pruebas que necesitaba para derribar a Sarafinia, ella guardó el diario y la piedra guardiana en su delantal, junto con varios amuletos protectores que encontró en el cajón, hilos de plata tejidos que zumbaban con la magia residual de Evelyn. Al darse la vuelta para irse, una tabla del suelo crujió detrás de ella. Mara giró. El corazón le dio un brinco. Una figura estaba en el umbral de la capilla. Uno de los guardias del séquito personal de Sarafinia, su rostro medio en sombras, a la luz de la vela. Un lugar interesante para que una mujer de limpieza ande vagando, dijo suavemente. Especialmente a esta hora, especialmente en un ala prohibida del castillo. Yo solo estaba. No importa, sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. La dama Sarafinia se ha estado preguntando qué trama. Seguirla ha sido bastante esclarecedor. Una capilla secreta, diarios ocultos. Usted no es solo una sirvienta común, ¿verdad? Mara retrocedió hacia el altar, su mente acelerada. Yo sirvo a los príncipes, eso es todo. Eso es suficiente. El guardia entró en la capilla. La dama Sarafinia querrá saber sobre esto, cada detalle. Y sospecho que tendrá preguntas para usted, del tipo que se hacen en habitaciones muy privadas donde nadie puede oírla gritar. Se acercó a ella, y Mara hizo lo único que se le ocurrió. Agarró uno de los pesados candelabros de latón del altar y lo blandió con todas sus fuerzas. El guardia tropezó hacia atrás, más sorprendido que herido. Esto le dio a Mara el tiempo justo para pasar junto a él, cruzar la puerta y salir al oscuro pasillo. Su grito resonó detrás de ella. «¡Guardias! ¡Detengan a esa mujer!». Mara corrió por los antiguos salones, aferrándose al diario y a la piedra guardiana, sabiendo que todo acababa de cambiar. Sarafinia sabría que estaba buscando respuestas. El guardia informaría lo que había visto. La luna nueva estaba a 2 días, pero el tiempo de Mara acababa de agotarse.
A la mañana siguiente, la paciencia de Sarafinia finalmente se hizo añicos por completo. «No puedo dormir con ese ruido incesante encima de mis aposentos», le espetó al mayordomo principal. «Muevan sus cunas al ala este, la antigua guardería cerca de los aposentos de los sirvientes. No me importa si hace más frío, que aprendan resiliencia». «Pero mi dama, esa ala no ha sido calentada en meses. ¿Le pedí su opinión?» Su voz podría haber cortado el cristal. «Muévanlos ahora». Luciano observó a través de los espejos cómo los sirvientes se apresuraban a obedecer, llevando las 3 cunas ornamentadas por pasillos y escaleras hacia el ala este abandonada. Mara iba detrás de ellos, su rostro pálido de preocupación, la piedra guardiana oculta en su delantal quemándole la piel. La procesión llegó a una estrecha escalera, escalones de piedra lisos por siglos de uso. El sirviente principal, nervioso bajo la mirada de Sarafinia, se movió demasiado rápido. Su pie se enganchó en un escalón irregular. La cuna de Rowan se inclinó y comenzó a caer. El tiempo pareció ralentizarse. La cuna se precipitó hacia adelante. El bebé dentro demasiado joven para siquiera comprender el peligro, su pequeño cuerpo a punto de ser arrojado contra la piedra. Mara se lanzó. Se tiró por las escaleras, con los brazos extendidos, el cuerpo posicionado debajo de la cuna que caía. Su hombro golpeó los escalones con la fuerza suficiente para fracturar un hueso, pero atrapó la cuna, giró su cuerpo para absorber el impacto y se acurrucó alrededor de Rowan mientras ambos se estrellaban en el rellano de abajo. El dolor le estalló. El mundo se inclinó. Pero el bebé en sus brazos lloraba, lo que significaba que respiraba, que estaba vivo, a salvo. Los otros sirvientes se apresuraron, gritando, tratando de ayudar. Y entonces todo se detuvo. Los sirvientes se congelaron a mitad de movimiento, sus expresiones fijas como estatuas. Las llamas de las velas en los apliques de la pared dejaron de parpadear. Incluso las motas de polvo en el aire permanecieron inmóviles. La oscuridad se plegó alrededor de Mara y las 3 cunas como una cosa viva. Cuando se retiró, ella ya no estaba en la escalera. Estaba en una cámara circular revestida de espejos brillantes y tallada con runas ancestrales. Y de pie ante ella, pálido y terrible y furioso, estaba el hombre que había pensado que estaba a leguas de distancia en una misión diplomática. «Su Majestad», jadeó Mara, tratando de levantarse a pesar de su hombro lesionado. «No te muevas». La voz de Luciano era ronca. Se arrodilló a su lado, sus manos flotando sobre su cuerpo, evaluando las lesiones con el ojo experto de alguien que había visto campos de batalla. «Tienes el hombro fracturado, costillas magulladas. Pudiste haber muerto. Rowan, los demás están a salvo». Luciano hizo un gesto hacia donde las cunas ahora estaban en un nicho protegido de la torre. Los bebés extrañamente tranquilos, a pesar de la transición imposible. «Pero casi mueres protegiéndolos». Le prometí a su esposa que lo haría. La voz de Mara se quebró. «La noche en que murió me hizo jurar. Pensé que había fallado. Pensé que regresaría y los encontraría desaparecidos o algo peor y habría roto mi juramento. No has fallado». Las manos de Luciano temblaban mientras la ayudaba a sentarse contra la pared. «Mara, dioses, ni siquiera sabía tu nombre hasta hace 3 días. Has sido lo único que se ha interpuesto entre mis hijos y un monstruo». «Usted lo sabía». Las lágrimas corrían por su rostro. «Ha estado aquí observando. La vigilia de las sombras, una antigua prueba». Hizo un gesto hacia los espejos que los rodeaban. Necesitaba estar seguro de la naturaleza de Sarafinia. Necesitaba pruebas que el consejo no pudiera desestimar, pero nunca imaginé. Su voz se quebró. «Nunca pensé que llegaría a esto.
que ella estaría dispuesta a matarlos. Ella está, carraspeó, planeando algo peor. Mara rebuscó en su delantal haciendo una mueca de dolor y sacó la carta. La luna nueva mañana por la noche. Los enviará a la orden del velo carmesí. Desaparecerán para siempre. Luciano leyó la carta, sus ojos brillando carmesí. La temperatura en la torre se desplomó. Cristales de hielo se formaron en los espejos. Y hay más. Mara sacó el diario de Evelyn con manos temblorosas. Su esposa, ella lo sabía, lo vio venir, dejó protecciones, advertencias. Me dijo que usted podría usar la vigilia. Luciano tomó el diario como si estuviera hecho de cristal. Sus dedos trazaron la escritura de Evelyn, y por un momento el antiguo rey pareció completamente destrozado. Ella sabía que yo no lograría ver con claridad a través del dolor. Usted no ha fallado. Está aquí ahora porque usted ha estado luchando sola. Él la miró con asombro. Tomó un puesto de sirvienta solo para permanecer cerca de ellos. Ha soportado la crueldad de Sarafinia, ha arriesgado su vida, ha mantenido su promesa a una reina moribunda, y yo nunca la vi. No quería ser vista. Ser invisible me mantuvo cerca de ellos. Luciano se quedó en silencio por un momento. Entonces, eso termina esta noche. Mañana regresaré al castillo. Anunciaré una gran ceremonia. Que Sarafinia crea que es su coronación. Toda la corte asistirá. Y luego les mostraré la verdad. Hizo un gesto hacia los espejos. Cada palabra que ha pronunciado, cada momento de crueldad, cada detalle de su complot. Los espejos conservan la memoria perfectamente, evidencia que ni el noble más leal puede negar. Los ojos de Mara se abrieron de par en par. Será su ruina. Será exiliada, despojada de título y magia, atada por la ley ancestral para no acercarse jamás a mis hijos. Su voz aún. Miró a los príncipes que dormían. Sobreviviría 1000 días, mañana por la noche. Durante la ceremonia, mantente cerca de los niños. Cuando revele la verdad, Sarafinia podría intentar algo desesperado. Necesito que seas su escudo por última vez. Lo seré. Luciano colocó su mano sobre la de ella, carne fría contra cálida. Cuando esto termine, nunca volverás a fregar otro piso. Serás nombrada guardiana de los príncipes herederos con rango y protección, y todo lo que debiste haber recibido desde el principio. ¿Lo entiendes? Solo quiero que estén a salvo. Lo estarán, lo juro, en memoria de Evelyn. Se puso de pie, atrayendo sombras a su alrededor una vez más. Aférese a los niños. Esto se sentirá extraño. La oscuridad se plegó a su alrededor de nuevo. Cuando se disipó, Mara estaba de vuelta en el rellano de la escalera. El tiempo se reanudó como si nada hubiera pasado. Los sirvientes se apresuraron, ayudándola a levantarse, exclamando por el casi desastre. Pero ahora Mara no tenía miedo, porque en algún lugar del castillo, escondido en sombras y luces de espejo, un rey se preparaba para la guerra. Y mañana por la noche, la mujer de rojo finalmente enfrentaría la retribución que se había ganado. Al mediodía, en todo el castillo bullía de expectación. La noticia se había extendido como pólvora. El rey Luciano regresaría al atardecer, y una gran ceremonia le seguiría de inmediato en el salón del trono. Sarafinia recibió la noticia en sus aposentos, y su sonrisa era triunfante. Finalmente, respiró volviéndose hacia su reflejo. Finalmente, lo hará oficial. Convocó a costureras, joyeros y peluqueros. Quiero la perfección, un vestido digno de una reina. Terciopelo carmesí, el color del poder y la sangre, joyas en la garganta y las muñecas. Y aquí, trazó un patrón en el corpiño. Espinas bordadas en hilo de plata. Un recordatorio de que la belleza tiene filo.
Los sirvientes trabajaron frenéticamente durante la tarde, creando una obra maestra diseñada para hacer inolvidable a Sarafinia. Pero primero tenía un último cabo suelto que atar. ¡Usted! Sarafinia encontró a Mara en el pasillo fuera de la guardería, su voz afilada como una cuchilla. «Tengo una tarea para usted». Mara hizo una reverencia, manteniendo inmóvil su hombro lesionado. «Mi dama, el gran salón necesita ser fregado antes de la ceremonia de esta noche. Cada piedra, cada rincón, lo quiero impecable». La sonrisa de Sarafinia era cruel. «Y tiene prohibido entrar a la guardería hasta después de la coronación. Quiero decir, ceremonia. Las nodrizas se encargarán de los príncipes». «Pero mi dama, ellos me conocen, estarán angustiados». «Eso no es mi preocupación». Sarafinia se inclinó más cerca. «De hecho, después de esta noche, nunca más será su preocupación. Una vez que sea reina, estará despedida. Me aseguraré de que la escolten fuera del castillo antes del amanecer de mañana. ¿Entendido?» La mandíbula de Mara se tensó, pero asintió. «Como mi dama ordene». Fue al gran salón y comenzó a fregar, pero en menos de una hora los sonidos de 3 bebés que lloraban resonaron por los pasillos del castillo. Las nodrizas intentaron de todo: alimentarlos, mecerlos, cantarles. Nada funcionó. Finalmente, una de las sirvientas mayores, la mujer que había cotilleado en la cocina días antes, apareció en el gran salón. «Los príncipes no dejan de llorar», dijo en voz baja. «Están preguntando por usted». «Bueno, tanto como los bebés pueden preguntar». Mara miró hacia la entrada del salón del trono, donde estaba el guardia de Sarafinia. «Vigile la escalera trasera», susurró la sirvienta. «Yo me quedaré vigilando». Mara se deslizó por los pasadizos ocultos del castillo, las mismas rutas que había aprendido siguiendo a la reina Evelyn. Llegó a la guardería por la entrada de los sirvientes y tomó a los bebés en sus brazos. Sus llantos cesaron al instante. «Estoy aquí», susurró, meciéndolos suavemente. «Solo un poquito más, lo prometo». Solo un poquito más. En la torre oeste, Luciano estaba frente a los 7 espejos, pronunciando palabras en la lengua antigua, el lenguaje de la sangre y el vínculo. Los espejos comenzaron a pulsar con una luz carmesí, y delgados hilos de magia se extendieron desde cada uno, atravesando piedra y sombra hacia el salón del trono de abajo. Cuando terminara, los espejos proyectarían cada recuerdo que guardaban sobre la corte reunida, una verdad innegable hecha visible. Practicó la invocación una vez más, asegurándose de que cada palabra fuera precisa. Un error, y el hechizo podría romperse, o peor, podría descontrolarse, liberando recuerdos que no estaban destinados al consumo público. «Justicia», se recordó a sí mismo, «no venganza. Muéstrales solo lo que necesitan ver», pero sus manos temblaban de rabia al pensar en lo que contenían esos espejos. En la sala del consejo, los nobles se agrupaban en pequeños grupos, sus voces bajas. «¿Creen que realmente la coronará?», preguntó Lord Whisper. «Debe hacerlo», respondió Dama Caín. «El reino necesita estabilidad. Una reina, un heredero ya nacido, es perfecto». «A menos que tenga dudas», dijo tranquilamente el consejero Terán. «Luciano es muchas cosas, pero no es impulsivo, si ha tardado tanto en decidir». «Sarafinia tiene el apoyo de la mitad de la corte», intervino otro noble. «Incluso si tiene reservas, políticamente tiene pocas opciones. Lo sabremos pronto». Al caer el crepúsculo, Sarafinia se miró al espejo con el vestido carmesí, las joyas brillando en su garganta como estrellas capturadas. Parecía una reina en cada centímetro. En la guardería recién reubicada, Mara se sentó con los trillizos, habiendo desafiado las órdenes de Sarafinia por última vez. Tocó la piedra guardiana en su bolsillo, todavía tibia, todavía advirtiendo de peligro.
Pase lo que pase esta noche, susurró a los bebés que dormían. Atesu, no dejaré que nadie los tome. No me importa si la coronan emperatriz de todo el reino. Se quedarán con personas que los aman. En las sombras cerca de la ventana, invisible y esperando, Luciano la observó acunar a sus hijos. Por primera vez en 6 meses sintió algo más que dolor. Sintió esperanza. «Aguanta, Mara», susurró a la oscuridad. «Solo unas horas más, y entonces esta pesadilla terminará». Las campanas del castillo comenzaron a tocar, anunciando el regreso del rey. La ceremonia estaba a punto de comenzar. El gran salón se había transformado. Pancartas carmesíes con el escudo de los Draven colgaban de cada columna. 1000 velas proyectaban sombras danzarinas sobre los pisos de mármol. Toda la corte se reunió con sus mejores galas. Nobles, consejeros, guardias y sirvientes se colocaron a lo largo de las paredes. Al filo de la medianoche, las enormes puertas se abrieron. Luciano entró solo, envuelto en una capa de negro medianoche, su pálido rostro contrastando con la oscuridad. Se movió con la gracia letal de un depredador, sus ojos carmesí recorriendo la multitud reunida. Nadie se atrevió a hablar. Subió al trono, pero no se sentó. En cambio, se volvió para mirar la gran escalera. «Dama Sarafinia, velo». Su voz se extendió por el salón como un viento invernal. «Únase a mí». Sarafinia descendió la escalera como una visión de pesadilla. Hermosa y terrible en terciopelo carmesí, joyas resplandeciendo en su garganta, su sonrisa radiante de triunfo. Ya parecía una reina. Los nobles susurraron con aprecio. Este era el momento que habían anticipado. Sarafinia llegó a la plataforma del trono y comenzó a arrodillarse, esperando que Luciano le colocara una corona en la cabeza. En cambio, él levantó ambas manos y habló en la lengua antigua. Las velas parpadearon y se atenuaron. Los candelabros se oscurecieron y sobre el trono 7 espejos se materializaron en el aire, brillando con luz carmesí. «¿Qué?». La sonrisa de Sarafinia vaciló. «Contemplen». La voz de Luciano era de hielo. «La verdad que creíste oculta». Los espejos se encendieron. La corte jadeó cuando aparecieron imágenes sobre ellos, escenas desarrollándose como recuerdos vivos. Sarafinia de pie sobre 3 bebés que lloraban, su rostro retorcido de desprecio. «Todo lo que hacen es gritar. Están castigados, los 3». Otra escena, Sarafinia empujando a Mara a un lado. «Los estás haciendo débiles. Deberían aprender que el mundo no gira en torno a sus demandas». Otra más, Sarafinia con el consejero de sombras, sus voces claras como campanas. «Una vez que los niños sean removidos, él será vulnerable. Entonces podremos discutir arreglos más permanentes». La carta al prior Malaquías apareció, ampliada para que todos la leyeran. Los príncipes deben desaparecer como si nunca hubieran existido. «¡Mentiras!», chilló Sarafinia, girándose para enfrentar a la corte. «Ilusiones. Ha sido encantado. Alguien lo está manipulando». Pero los recuerdos continuaron. Su crueldad, sus intrigas, su desprecio por los herederos que había fingido amar. Cada palabra condenatoria que había pronunciado en privado, ahora pública para que todos la presenciaran. «Es ella», Sarafinia señaló frenéticamente a Mara, quien estaba cerca de la pared sosteniendo a Aiden. «La mujer de limpieza. Es una bruja. Le ha torcido la mente contra mí». Los nobles murmuraron inciertos. Entonces apareció un último recuerdo. Sarafinia intentando golpear a Rowan con intención violenta y Mara interponiéndose entre ellos, recibiendo el golpe destinado a un bebé. La sala quedó en silencio. «¿Te atreves a acusarla?». Luciano descendió de la plataforma. Cada paso irradiaba una furia apenas contenida. «La mujer que ha protegido a mis hijos mientras tú planeabas su destrucción.
Solo quería lo mejor para el reino. La compostura de Sarafinia se hizo añicos por completo. Esos niños son distracciones, te hacen débil. Yo podría haberte hecho fuerte, habernos hecho fuertes. Se lanzó hacia Mara, los dedos curvados como garras. Nunca la alcanzó. Luciano se movió más rápido de lo que los ojos mortales podían seguir. La sombra y la luz carmesí explotaron a su alrededor. El poder completo del linaje Draven se desató. Sarafinia se congeló a mitad del ataque, suspendida en el aire, atrapada en bandas de magia carmesí que ardían como hielo. Por la ley ancestral de este dominio, la voz de Luciano resonó con siglos de autoridad. Cualquiera que amenace a los herederos reales pierde todo derecho a título, magia y santuario. No, por favor. Sarafinia luchó contra la atadura, pero solo se apretó. Luciano levantó la mano y la magia que rodeaba a Sarafinia comenzó a tirar, extrayendo algo vital de su propia esencia. Gritó mientras su fuerza vampírica, sus sentidos aumentados, su inmortalidad misma eran despojados. Cuando terminó, se desplomó al suelo. Humana ahora, mortal, sin poder. Sarafinia Velo, pronunció Luciano, o queda exiliada del dominio de Obsidiana. Tiene prohibido acercarse a mis hijos o a este castillo por el resto de su ahora muy limitada existencia. Y si lo intenta, sus ojos ardieron, descubrirá que el exilio es la piedad. Quebrar el exilio conlleva la muerte. Los guardias avanzaron, levantándola. Ella luchó, gritó y maldijo, pero la arrastraron fuera del salón. Sus gritos resonaron mucho después de que las puertas se cerraron tras ella. El silencio descendió como la nieve. Todas las miradas se volvieron, algunas hacia Luciano, de pie entre los restos de lo que debió ser una coronación. Otras hacia Mara, temblando contra la pared, aún sosteniendo al príncipe en sus brazos como si fuera lo único que la anclaba a la tierra. Luciano cruzó el salón en 3 zancadas y se arrodilló ante ella. «Los salvaste», dijo, su voz quebrándose. «Cuando yo no podía ver, cuando estaba ciego de dolor y duda, salvaste a mis hijos». Mara negó con la cabeza, las lágrimas corriendo. «Solo cumplí una promesa. Mantuviste un reino». Se puso de pie y se dirigió a la corte. «Que se sepa que Mara Lorena es nombrada por la presente guardiana de los príncipes herederos con autoridad plena sobre su cuidado y protección. Se le otorgará rango, recursos y la gratitud del linaje Draven para siempre». La sala permaneció en silencio, atónita. Luego, lentamente, uno por uno, los nobles comenzaron a arrodillarse. No ante la mujer que esperaban coronar, sino ante la mujer de limpieza que había demostrado ser digna de algo mucho más valioso que un título. Se había ganado la confianza de un rey y el amor de 3 príncipes, que crecerían sabiendo que ella lo había arriesgado todo para mantenerlos a salvo. 3 días después de la coronación frustrada, el castillo de Obsidiana se sentía diferente. El peso opresivo que había colgado sobre los pasillos como un paño fúnebre se había levantado, reemplazado por algo cauteloso y nuevo. Los sirvientes se movían con menos miedo, aunque aún lanzaban miradas inciertas a las puertas, como si esperaran que la pesadilla regresara. No lo haría. Sarafinia se había ido, exiliada más allá de las fronteras del norte, con nada más que la ropa que llevaba puesta y la mortalidad que nunca había deseado. Pero el castillo recordaba, y también su rey. Al 4.º día, Luciano convocó una reunión formal en el salón del trono más pequeño, no el gran salón donde se había desarrollado la caída de Sarafinia, sino una cámara íntima reservada para asuntos familiares. El consejo estaba presente cuando Mara entró, aún vistiendo su sencillo vestido azul, todavía con la expresión de quien espera ser despedida en cualquier momento. «Mara Lorena»,
La voz de Luciano era suave pero con autoridad absoluta. «Avance». Ella lo hizo, temblando ligeramente. Por la presente se le otorga el título de guardiana de los príncipes herederos, con todos los derechos y privilegios que esa posición conlleva. Tendrá aposentos en el ala real, adyacentes a la guardería. Tendrá autoridad sobre todos los sirvientes que atiendan a mis hijos y tendrá la protección de la corona. Cualquiera que la amenace a usted, me amenaza a mí. Los ojos de Mara se llenaron de lágrimas. Su Majestad, yo no necesito. Necesita estar segura. Luciano descendió del trono. Necesita ser valorada. Necesita ser finalmente vista, Mara. Y mis hijos la necesitan. Como si le hubieran dado una señal, Aiden, sostenido por una nodriza en la parte trasera de la habitación, comenzó a extenderse hacia Mara, haciendo los pequeños sonidos de angustia que significaban que la quería específicamente a ella. Los miembros del consejo sonrieron. Incluso los más escépticos de ellos habían visto los recuerdos del espejo. Sabían quién había protegido realmente a los herederos. «Acepte el honor», dijo en voz baja el consejero Terán. «Se lo ha ganado con creces». Mara hizo una reverencia profunda, luego fue a tomar a Aiden, quien inmediatamente se acurrucó contra su hombro. Los otros príncipes la siguieron poco después, los tres gravitando hacia ella como flores hacia la luz del sol. Esa noche, después de que terminaron las ceremonias formales, Luciano encontró a Mara en la guardería. Ella estaba sentada en la mecedora tarareando la nana de Evelyn, los tres príncipes adormilados en sus brazos. «¿Puedo sentarme?», preguntó suavemente. Ella asintió, y él se sentó en la silla frente a ella, un rey sentado con una exmujer de limpieza, ambos observando a los niños por los que habían luchado para proteger. «Le fallé», dijo Luciano finalmente. «Evelyn me pidió que los protegiera y casi dejé que un monstruo los destruyera. Usted estaba de luto. El dolor nos ciega. Usted también estaba de luto. Pero aún así vio con suficiente claridad para actuar». Mara se quedó en silencio por un momento. Tenía una promesa que cumplir. Me dio un propósito cuando todo lo demás parecía imposible. Ella eligió bien. La voz de Luciano se entrecortó por la emoción. Ella eligió a alguien con un coraje que no reconocí hasta que fue casi demasiado tarde. Gracias, Mara, por mantener una promesa que nunca escuché, pero que desesperadamente necesitaba que alguien mantuviera. Ella los amaba tanto, susurró Mara. Aun sabiendo que quizás no sobreviviría, luchó para traerlos al mundo. ¿Cómo podría yo hacer menos que luchar para mantenerlos en él? Al día siguiente, fueron juntos a la cripta real, Luciano, Mara y los tres príncipes, en un pequeño carruaje encantado que flotaba junto a ellos, mantenido caliente por hechizos protectores. La cripta era una antigua construcción de piedra iluminada por llamas de bruja azules que nunca morían. En su centro yacía la tumba de Evelyn, tallada con rosas y cuervos, su efigie pacífica en sueño eterno. Mara se acercó lentamente, sacó la cinta descolorida de Evelyn de su bolsillo y la colocó sobre las manos de piedra. «Cumplí mi promesa, mi reina», susurró. «Sus hijos están a salvo». Luciano se paró a su lado, una mano sobre la tumba. «Lo juro, amada, crecerán fuertes y amados, conocerán el coraje de su madre y nunca más enfrentarán el peligro solos». Detrás de ellos, un pequeño sonido. Aiden extendiendo la mano desde el carruaje, su pequeña mano agarrando hacia su padre. Luciano se volvió y lo levantó suavemente. Silas tiró de la manga de Mara, queriendo ser abrazado. Rowan dormitaba pacíficamente, contento mientras ambos adultos permanecieran cerca. «Mire eso», dijo Mara suavemente. «Nos necesitan a los dos». «Entonces nos tendrán a los dos». Luciano la miró a los ojos. «Mientras lo necesiten, mientras te quedes».
No me iré a ninguna parte. Al salir de la cripta, Luciano se detuvo. Por un momento, creyó escuchar algo en las sombras distantes. Un susurro de tela, un aliento de malicia. Los viejos instintos se encendieron. Sarafinia se había ido, pero había tenido aliados. El consejero de sombras había escapado, y el exilio, como cualquier rey sabía, a veces engendraba venganza en lugar de rendición. Los Draven habían sobrevivido una amenaza, pero la oscuridad siempre encontraba nuevas formas. «¿Qué pasa?», preguntó Mara, notando su tensión. «Nada». Se obligó a relajarse. «Solo viejos fantasmas». Pero esa noche, de pie en el balcón alto que daba a la guardería, donde los tres príncipes dormían plácidamente, Luciano se permitió un momento de tranquila vigilancia. Mara se unió a él, de pie lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se tocaran. «Están a salvo ahora», dijo ella. «Lo están», asintió él. «Gracias a ti». Debajo de ellos, los trillizos dormían, Eiden con un puño acurrucado cerca de su rostro, Silas enredado en sus mantas, Rowan pacífico en el medio. Tres pequeños milagros, protegidos por un rey que había aprendido a ver con claridad, y una mujer que nunca había dejado de cumplir promesas. El dominio de Obsidiana había sobrevivido a su prueba de sombras, y por primera vez desde la muerte de Evelyn, el castillo se sentía menos como una tumba, y más como un hogar donde los niños podían crecer, donde el dolor finalmente podía comenzar a sanar y donde una nueva familia, fracturada pero feroz, podía enfrentar cualquier oscuridad que pudiera venir a continuación juntos.